Ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? En movimiento circular uniforme, la rapidez angular es constante. Cuando esto sucede, ¿verdad? Cuando la rapidez angular es constante, entonces decimos que la aceleración angular también es igual a cero. La aceleración angular es igual a cero. Pero la aceleración radial o centrípeta, no. La aceleración radial o centrípeta no es igual a cero porque esa aceleración es la que aparecía cuando tomamos en cuenta que la velocidad cambia de dirección, ¿verdad? Cambia de dirección, pero no necesariamente de magnitud. Entonces, la aceleración centrípeta era igual, recuerden, a la velocidad tangencial elevada al cuadrado dividido entre el radio de la circunferencia. En cambio, el movimiento circular no uniforme, ¿verdad? Es un movimiento donde se permite que la rapidez angular no es constante. Y cuando la rapidez angular no es constante, tenemos entonces aceleración centrípeta y aceleración angular, ¿verdad? Hay aceleración centrípeta y aceleración angular. Las dos están presentes. No se puede obviar, ¿verdad? Sin embargo, recuerden que ya sea movimiento circular uniforme o no uniforme, siempre hay aceleración centrípeta porque esa depende de la magnitud de la velocidad, ¿verdad? Recuerden que la aceleración angular era igual a la derivada de la rapidez angular con respecto al tiempo. Y también teníamos que la aceleración tangencial era igual a la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo. Así a grandes rasgos. Ok. Este tema es bastante de hacer ejemplos, entonces vamos a hacer ejemplos de esto. Un ejemplo bastante importante del movimiento circular, debido a su aplicación, sobre todo en la ingeniería civil, es el peralte en una curva, ¿verdad? Un peralte es cuando en una carretera nos encontramos con que hay una sección que está curva, ¿verdad? Y entonces la carretera se construye adrede con una inclinación, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, imaginen que tenemos una autopista y esa autopista está inclinada y forma un ángulo cita con la horizontal. Se parece mucho a un plano Eso inclinado, es para que no patinen, ¿verdad? es para que no patinen, o mejor dicho, es para que el carro no se salga disparado de la curva, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, claro. el carro, ¿verdad? Cuando ustedes lo ven en la parte trasera o la parte de adelante. Entonces el carro se ve de esta forma, ¿verdad? Iría así, más o menos, ¿verdad? Aquí irían las luces, ahí estaría la placa y ahí estaría el techo, ¿verdad? Ok, pero verá, esto es una curva, ¿verdad? O sea, la curva continúa hacia allá, ¿verdad? Y aquí hay una rotonda ahí, ¿verdad? Tal vez para verlo un poquito más en perspectiva, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que ocurre en un peralte. No siempre hace falta construir un peralte, ¿verdad? Pero el peralte ayuda porque si los carros que viajan en autopista tienen que ir con una velocidad muy elevada, ¿verdad? Entonces el peralte impide que los carros salgan disparados, salgan volando, ¿verdad? Y pueda haber un accidente. Si la pista fuera completamente plana, entonces los carros podrían ir rápido, pero el conductor tendría que ir con mucho cuidado
¿verdad? Asegurándose que el carro no se salga del carril, ¿verdad? Y frenando cuando haga falta. De hecho, una de las cosas más importantes de un peralte es que el peralte permite que el carro se mantenga en la pista, incluso cuando ignoramos la fricción. O sea, quiere decir que el carro se va a mantener dentro de la pista, incluso si ignoramos la fuerza de fricción. Obviamente la fuerza de fricción siempre está presente, ¿verdad? Pero la idea es que se puede ignorar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el carro viaja en una autopista que está mojada porque llovió o porque tiene nieve, ¿verdad? O lo que sea, entonces uno puede suponer que la fricción disminuye considerablemente. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, el carro, ¿verdad? Está sobre esta curva. Entonces vamos a trazar un sistema de coordenadas que nos va a ayudar a nos va a ayudar a precisar cuál es la dirección de las fuerzas. Ahora, a diferencia de cuando vemos un problema de planos inclinados, cuando vemos un problema de peralte, lo más conveniente es mantenernos con el sistema de coordenadas convencional XY, de manera tal que el eje X sigue siendo la línea horizontal y el eje Y es la línea vertical. O sea, a lo que voy es que un problema de peralte es bastante diferente a un problema de planos inclinados. Porque en un plano inclinado, lo que ustedes esperan es que el carro o la caja ahora se deslice sobre el plano hacia abajo. Mientras que en un problema de peralte, más bien lo que ustedes esperan es que el carro continúe moviéndose, ¿verdad? Dentro de la curva, ¿verdad? Sí, que no se caiga, ¿verdad? Que no se vaya para el centro de la rotonda. Entonces, las fuerzas que están actuando sobre el carro serían las siguientes, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta siempre el peso del carro. El peso del carro apunta hacia abajo, en este caso corresponde al eje Y, peso va para abajo, digamos que el carro tiene una masa M. Y otra fuerza importante que aparece es la fuerza normal. La normal apunta perpendicular a el plano de la pista, ¿verdad? En este caso, la fuerza normal no está completamente alineada con el eje Y, ¿verdad? Porque estamos permitiendo que el carro se mantenga en una curva peraltada. Ahora, si tuviéramos que considerar la fricción, ¿verdad? La fricción sería una fuerza que impediría que el carro salga hacia abajo, ¿verdad? Entonces, la fuerza de fricción debería apuntar hacia arriba en el plano. Pero, como estamos ignorando adrede la fricción, no la voy a considerar en este análisis. ¿Okay? Por lo tanto, mi análisis de fuerzas va a ser limitado solamente a la fuerza normal y al peso del carro. Observen, ¿verdad? Que ustedes pueden comprobar que este ángulo zeta que está acá, ¿verdad? Es también el ángulo zeta que se forma entre la fuerza normal del carro y el eje Y. Entonces ustedes ahí pueden hacer su planteamiento de la segunda ley de Newton en el eje X y en el eje Y. Ahora, noten una cosa. Yo estoy hablando del eje X y hablando del eje Y, ¿verdad? Pero esto que estamos viendo es realmente una rotonda. Si ustedes ven la rotonda desde arriba, entonces obviamente lo que ustedes ven es un círculo, ¿verdad? Digamos que esto es la parte exterior de la rotonda. Aquí adentro tenemos la parte interior, ¿verdad? Y entonces el carro se está moviendo sobre la rotonda y el carro tiene, ¿verdad? Tiene un vector de velocidad. Ahí va la velocidad. Pero la velocidad va cambiando, ¿verdad? Va cambiando conforme el carro va avanzando sobre la rotonda, ¿verdad? Luego va a apuntar para allá, luego va a apuntar para allá, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que nuestro eje X, de hecho, va a cambiar, ¿verdad? El eje X, o lo que nosotros entendemos por el eje X, va a cambiar según sea
la posición en la que se va a encontrar el carro en determinado punto de la rotonda. Por esa razón, voy a llamar a esto, en lugar de llamarlo el eje X, lo voy a llamar el eje radial de la coordenada, el eje radial. ¿Por qué radial? Porque estamos en una circunferencia, ¿verdad? Estamos moviéndonos en una pista redonda. Conviene llamarlo el eje R o el eje radial porque si fuera el eje X, tendría que irlo cambiando conforme el carro va avanzando, ¿verdad? Y eso no es, digamos, conveniente. Y además es importante tener clara la distinción. Entonces, ahora las fuerzas las tenemos que clasificar según sean en el eje Y o en el eje R, o sea, el eje radial. Empecemos con el eje Y. En el eje Y, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, hacemos el planteamiento de la sumatoria de fuerzas para el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a la masa del carro multiplicada por la aceleración en el eje Y del carro. Profe, una pregunta. Ahí no debería haber también una fuerza centrífuga que empuja el carro como hacia afuera de la rotonda. ¿Una cómo? Una fuerza centrífuga. No, es que ya voy a llegar a eso. La fuerza centrífuga es una fuerza que aparece debido a que un objeto en movimiento circular se mueve en un marco de referencia no inercial. ¿Sí? La fuerza centrífuga no es una fuerza real. La fuerza centrífuga es justamente lo que ustedes ponen del lado derecho de la segunda ley de Newton. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, en el eje Y, nosotros tenemos a la componente en Y, la normal, apuntando hacia arriba, y al peso apuntando hacia abajo. Entonces, la sumatoria de fuerzas sería la normal por el coseno de zeta, ¿verdad? Menos el peso, igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Alguien levantó la mano? Profe, ¿cómo sabe uno que ese ángulo es el mismo que el de abajo? Ustedes lo pueden comprobar, vean. Voy a hacer esto. Imagínense que usted prolonga la línea de la normal, ¿verdad? De manera que llega hasta el centro del marco de referencia. Y usted traza también una línea que sea paralela al plano de la pista, ¿verdad? Entonces, usted puede comprobar que como las líneas horizontales son paralelas, este ángulo también mide zeta, ¿verdad? Y por lo tanto, este ángulo de acá, al complementarse con este ángulo 90 grados, tiene que medir 90 grados menos zeta. Y como de la suma de estos dos mide 90 grados, ese también mide zeta. Zeta ya no es importante, pero es bueno que ustedes vean, digamos, de dónde viene la confirmación. Igual, esto es pura geometría. Ok, entonces, teníamos con que la normal por el coseno de zeta menos el peso es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Ahora, si la rotonda o si el peralte es el adecuado, ¿verdad? El carro no se va a mover en el eje Y. O sea, se podría mover, ¿verdad? Se podría mover si por alguna razón el carro se derrapa o se desliza, ¿verdad? O le pasa algo que no debería sucederle. Entonces vamos a suponer que la pista tiene el peralte adecuado y por lo tanto no va a acelerar en el eje Y. ¿Verdad? Esto es porque estamos suponemos, ¿verdad? Que el carro se mantiene a una altura constante. Supongámoslo, ¿verdad? Es una suposición. Y entonces, esto quiere decir que la normal va a ser igual al peso dividido entre el coseno de zeta. ¿Ok? Vean qué interesante esta fórmula. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un plano inclinado, decíamos que la normal era igual al peso por el coseno de zeta? Pero vean, justamente ahora que estamos trabajando con un
con un carro en una pista peraltada, más bien tenemos que la normal es igual al peso dividido entre el coseno de zeta. Este resultado de acá puede ser importante si nosotros estamos interesados en aplicar la fuerza de fricción en la pista. Porque recuerden que la fuerza de fricción se calculaba utilizando la normal. Pero por el momento estamos interesados únicamente en pistas sin fricción. Ahora, la parte importante de acá es lo que sucede en la dirección radial. Recuerden que esto estamos tratándolo como una dirección radial y no como una dirección del eje X típica como la que estamos acostumbrados a trabajar. Por lo tanto, cuando usted plantea la segunda ley de Newton, usted hace la sumatoria de fuerzas en la dirección radial y esto lo igualamos a la fuerza centrífuga, o sea, centrípeta, perdón, o sea, lo igualamos a la masa del carro multiplicada por la aceleración centrípeta. Sí, quiero hacer énfasis en esto porque esto es muy importante. La fuerza centrípeta no es una fuerza que ustedes identifican dentro del diagrama, dentro del dibujo, ¿verdad? Porque esa fuerza no es una fuerza real. Esa fuerza es lo que ustedes obtienen cuando hacen la sumatoria de las fuerzas que sí están ahí, ¿verdad? De la misma forma en que ustedes calculan la masa por la aceleración sumando las fuerzas, ustedes también calculan la masa por la aceleración centrípeta sumando las fuerzas que actúan en la dirección radial. Pues en este caso, en la dirección radial tenemos una fuerza y vean que no es el peso, es la normal. Sería de hecho la componente de la normal que es paralela a la dirección radial. Sería la normal multiplicada por el seno de zeta. La normal por el seno de zeta. Ahora, aquí tengo que hacer una corrección, porque lo que resulta más conveniente es definir la dirección radial como positiva hacia el centro del círculo. Entonces vamos a definir este extremo como positivo y este extremo como negativo. Es decir, como el centro del círculo se encuentra hacia el lado izquierdo de mi diagrama, entonces voy a suponer, ¿verdad? Que lo que se encuentra del lado izquierdo corresponde a la dirección positiva y lo que está del lado derecho es lo que corresponde a la dirección negativa. Cuando yo hago esto, yo puedo entonces dejar la aceleración centrípeta, ¿verdad? Como la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio de la rotonda, entre el radio de la circunferencia. Voy. Esto sería igual a la masa por la aceleración centrípeta y por lo tanto sería igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre R. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden utilizar esto para despejar la velocidad tangencial. La velocidad tangencial al cuadrado sería igual a la normal por el seno de zeta dividido entre la masa del carro y multiplicada por el radio de la rotonda, ¿verdad? El radio de la circunferencia. Pero la normal habíamos encontrado que era igual a la masa por la gravedad dividida entre el coseno de zeta. Entonces, esto que está aquí realmente es igual, vamos a ver, R por el seno de zeta entre la masa multiplicada por mg entre el coseno de zeta. Entonces ustedes ahí arreglan esto, cancelan las masas. Se dan cuenta que el seno de zeta dividido entre el coseno de zeta es igual a la tangente de zeta. Entonces esto sería igual a R por la gravedad por la tangente de zeta. Y vamos a tener aquí nada más. Entonces esto quiere decir que la velocidad tangencial es igual a la raíz cuadrada de todo esto. O sea, es igual a la raíz cuadrada de R por G por el tangente de zeta. Esta fórmula que acabo de plantear, ¿verdad? Es importante
porque esta fórmula lo que nos dice es qué tan grande puede ser la velocidad que alcanza un carro dentro de la rotonda sin que corra el riesgo de que se resbala o que salga volando por la curva, ¿verdad? Generalmente una rotonda tiene un radio de curvatura muy grande, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el ángulo de la pendiente del pedal no tiene que ser tan grande para que la pista sea segura. Pero, ¿verdad? En general, dependiendo de lo que ustedes busquen, si son pistas donde los carros deben ir a velocidades exageradamente grandes, ¿verdad? Como 60 kilómetros por hora o más, ¿verdad? Entonces, es conveniente definir un ángulo de peralte que sea, ¿verdad?, razonable, entre 5 o 10 grados. Obviamente. Una consulta. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí si uno no hace ese cambio de ejes? Digamos, no pasa el positivo hacia la izquierda. Si no hace eso, entonces la componente radial de la normal hubiera quedado negativa, ¿verdad? Pero hubiéramos tenido que poner un menos del lado derecho para compensar el error. Porque la aceleración centrípeta, ¿verdad? Esto que está acá, se define como positivo hacia el centro de la rotonda, o hacia el centro del círculo. Entonces, lo más conveniente es acostumbrarnos, tal vez, ¿verdad?, a la convención de que la dirección hacia el centro del círculo corresponde al extremo positivo del eje radial, ¿verdad? Obviamente esto es válido, ¿verdad?, solamente para el movimiento circular. Gracias. Ok. Profe, pero si el carro fuera en el sentido contrario, entonces el positivo sí sería a la derecha, porque el centro del círculo estaría hacia la derecha. No, el centro del círculo siempre está al lado izquierdo, ¿verdad? Independientemente de cómo usted decida definir el eje radial. O sea, el centro del círculo es una realidad que existe independientemente de la forma que nosotros decidimos definir nuestros ejes. Por supuesto, ¿verdad? Está al lado izquierdo. Entonces, en base a eso, es por lo que yo decido que es más conveniente para mí definir la dirección positiva hacia la izquierda, porque el centro se encuentra hacia la izquierda. Ok. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto importante en esto. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para mandarles un ejemplo de un examen viejo. Ya voy. Ya esta materia que estamos viendo, esto ya prácticamente corresponde a lo que en un semestre normal hubiera sido el segundo parcial. Ok, les acabo de mandar al grupo de Telegram un examen viejo del año 2019. Ya se los enseño. Voy. Aquí está, lo pueden ver. Y la primera pregunta no, porque eso es del otro tema, pero lo que yo quiero es ver la pregunta número 2. Dice, un objeto se coloca sobre una rueda cónica con un ángulo de 5 grados. ¿Verdad? Podríamos pensar que estos 5 grados son análogos a un ángulo de peralte. En un parque para niños, como se muestra en la figura 2. Un niño pequeño empieza a darle vueltas a la rueda a razón de una vuelta cada 4 segundos. Este movimiento hace que el objeto se mantenga fijo en su posición. Cualquier aumento de esa razón hará que el objeto se deslice hacia afuera. El coeficiente de fricción estático entre la superficie de la rueda y el objeto es de 0.35. Por lo tanto, es un ejemplo donde tenemos que considerar
necesariamente la fuerza de fricción, porque nos dan el valor del coeficiente. A, dibuje un diagrama del cuerpo libre para el objeto. B, realice las sumatorias de fuerza respectivas. C, encuentre la distancia L medida desde el centro que hace posible la situación descrita. Entonces vamos a hacer este ejemplo aquí en la clase. Ustedes pueden consultar el dibujo cuando lo deseen, ¿verdad? Para el examen, ¿los dibujos son de referencia? O sea, ¿van a tener un puntaje o pueden ser simplemente algo como para guiarse? O sea, el dibujo es una referencia, ¿verdad? Pero cuando en una pregunta a ustedes le piden que haga un diagrama, ¿verdad? Entonces, ese diagrama que tiene que ser dibujado por usted tiene puntaje, ¿verdad? Que tiene valor, porque es una parte importante en la resolución del ejercicio, ¿verdad? Hay que dibujarlo con detalles importantes necesarios. Entonces, esto es como un juego de parque de diversiones. Ustedes tienen un carrito, ¿verdad? O una caja que se mueve sobre un círculo, pero el círculo está inclinado, ¿verdad? Es como una rotonda. O sea, esto que están viendo es el dibujo en perspectiva. Entonces, a ustedes les dicen que este ángulo mide 5 grados y que ahí está la cajita, ¿verdad? Y la cajita se mantiene unida con el eje del centro con una cuerda. Es una cuerda, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, es una cuerda. De largo L. L, ¿verdad? Ahora bien, algo muy importante en este problema es que el radio de la circunferencia no es L. El radio es esta distancia de acá, ¿verdad? Es diferente de L. Ustedes pueden comprobar utilizando el ángulo de 5 grados que el radio, de hecho, es igual a la distancia L multiplicada por el coseno de 5 grados, ¿verdad? ¿Por qué por el coseno y no por el seno? Bueno, es por el coseno de 5 grados porque el ángulo de 5 grados es adyacente, ¿verdad? A la línea horizontal. Entonces, por lo tanto, es con el coseno de 5 grados. Profe, no entendí cómo lo sacó con el ángulo. Esto que está aquí es un triángulo rectángulo. La hipotenusa mide L y este ángulo mide 5 grados. Entonces, el radio que corresponde al cateto adyacente sería entonces L multiplicado por el coseno de 5 grados. Ah, ok, sí. ¿Ok? Nada más déjenme comprobar una cosa. Es que ahí no dice si eso es una cuerda o es una varilla. Ok, digamos que L no es ni una cuerda ni una varilla. Simplemente es una fuerza que está ahí. Entonces, vamos a ver. Hay que incluir las fuerzas que actúan sobre el bloque. En primer lugar, ¿verdad? No se puede ignorar el peso. Entonces, el peso apunta hacia abajo. Vamos a hacerlo en color rojo, nada más. El peso apunta hacia abajo. No nos dicen el valor de la masa. Entonces, hay que suponerlo, ¿verdad? Decimos que esto es mg. Luego, hay que sacar la normal, ¿verdad? La normal sale en esta dirección, sale perpendicularmente hacia afuera del bloque, ¿verdad? Entonces sería la normal acá. Y luego nos dicen que está la fuerza de fricción. Hay que tener mucho cuidado con el enunciado del problema. El problema dice textualmente, dice
que este movimiento hace que el objeto se mantenga fijo en su posición. Cualquier aumento de esta razón hará que el objeto se deslice hacia afuera. Es decir, el bloque tiende, ¿verdad? O dice que debería tender a moverse hacia afuera. Por lo tanto, la fuerza de fricción es la fuerza que impide que el bloque salga disparado hacia afuera. Entonces, aquí nos encontramos con una diferencia importante entre un movimiento en círculos, ¿verdad? En un peralto, y el movimiento en un plano inclinado, que ahora la fuerza de fricción apunta hacia abajo en el plano. O sea, la fuerza de fricción tiene que ir hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque ahí dice que cualquier aumento hará que el bloque salga disparado hacia afuera. Entonces, la fuerza de fricción es una fuerza que más bien está ahí impidiendo que el bloque salga disparado hacia afuera. Se lo mantiene más bien en su posición. ¿Okay? Después tenemos que dibujar los ejes. Esa es la parte importante. Igual, para este problema, vamos a suponer que el eje X, o el eje radial, ¿verdad? Es horizontal y el eje Y va a ser vertical. Y al igual que la vez pasada, el eje radial va a ser positivo hacia la izquierda porque el centro se encuentra hacia la izquierda, ¿verdad? Y va a ser negativo hacia afuera, o sea, hacia la derecha. Mientras que el eje Y va a estar arriba, positivo, y hacia abajo va a ser negativo. Entonces nosotros ahí tenemos que jugar con la sumatoria de fuerzas para encontrar el valor de L que hace que el bloque se quede donde debería estar. Empecemos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, ¿verdad? Tenemos sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Y como el bloque se mantiene constante en su altura, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la aceleración en el eje Y es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Ahora, es igual. Primero tenemos a la normal, ¿verdad? Que la normal se saca multiplicando la normal por el coseno de θ, ¿verdad? Porque recuerden que estamos interesados en la componente en Y. Entonces, esto sería igual a la normal por el coseno de θ, ¿verdad? El peso apunta hacia abajo, entonces restamos menos mg. Y también tenemos que tomar en cuenta la componente en Y de la fricción. Ahora, ¿cómo se saca la componente en Y de la fricción? Bueno, vean que la fricción forma una especie de triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde el ángulo de 5 grados es adyacente al eje X. Por lo tanto, la componente en Y sale con la fricción multiplicada por el seno de θ. Y lo volvamos a hacer. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí sería la primera ecuación importante a la que llegamos, ¿verdad? La que relaciona a las fuerzas que están limitadas al eje Y. Luego, hacemos lo mismo para la dirección radial. La sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a la masa del bloque multiplicada por la velocidad, bueno, multiplicada por la aceleración centrípeta, ¿verdad? Pero la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. En la dirección radial, noten que la normal y la fuerza de fricción apuntan ambas hacia el centro, ¿verdad? Entonces, ambas se consideran positivas para estos propósitos. La componente radial de la normal sería entonces la normal multiplicada por el seno de θ. Mientras que la componente radial de la fricción sería la fricción multiplicada por el coseno de θ. Igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. El problema no nos dice cuál es esa velocidad tangencial. Sin embargo, el problema sí dice que el objeto da vueltas de manera tal
que completa una vuelta a razón de 4 segundos. O sea, quiere decir que cada 4 segundos el objeto completa una vuelta, ¿verdad? Entonces, ese dato es importante porque corresponde al periodo de rotación. El periodo de rotación T mayúscula, que sería entonces igual a los 4 segundos. Ahora, aquí tenemos que jugar un poco con las ecuaciones de movimiento circular. Antes de seguir, para seguir voy a pasar a la siguiente página, ¿verdad? Recuerden que en movimiento circular teníamos varias ecuaciones. Una de ellas decía que la velocidad tangencial es igual al radio del círculo multiplicado por la velocidad angular. Y además, recuerden que la velocidad angular en un objeto que da vueltas es igual a 2pi dividido entre el periodo. Esta ecuación, voy a enfatizarlo aquí, es válida solo si la rapidez angular es constante. ¿Ok? Lo digo porque ha pasado antes que hay estudiantes que, digamos, utilizan esta fórmula cuando la velocidad angular no es constante. ¿Por qué no sería válida en ese caso? Bueno, porque la fórmula depende del periodo. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en completar una vuelta. Si la velocidad angular no es constante, el periodo tampoco es constante, ¿verdad? Porque cada vuelta la hace en un tiempo diferente y por lo tanto no tiene sentido hablar de periodo. Entonces no tendría sentido usar esta fórmula. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio, también sería igual entonces a el radio por la velocidad angular al cuadrado dividido entre el radio. O sea, sería igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Mientras que la velocidad angular es a su vez igual a 2pi entre el periodo. Así que esto sería igual al radio multiplicado por 4pi al cuadrado entre el periodo al cuadrado. Entonces voy a copiar aquí las fórmulas que teníamos. Primero, en el eje Y teníamos n cos de zeta menos mg menos la fricción por el seno de zeta igual a 0. Y la otra era n sen de zeta más la fricción por el cos de zeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero ahora voy a cambiar esto por lo que acabo de encontrar en la pizarra anterior. N sen de zeta más f cos de zeta es igual a la masa multiplicada por el radio por 4pi al cuadrado y dividido entre el periodo al cuadrado. Entonces, estas dos fórmulas son muy importantes porque nos van a permitir calcular cuál es el valor de la constante L. Ahora, vean que en este caso, en el problema nos están hablando acerca del coeficiente de fricción estático. El coeficiente de fricción estático, cuando lo multiplicamos por la normal, lo que nos daba era el valor más grande que puede alcanzar la fricción. Entonces, estas ecuaciones hay que combinarlas con esto, que la fricción es igual o menor que el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal. Casi siempre en un problema de estos estamos interesados en encontrar lo que sucedería en un caso límite. El caso límite sucede justamente cuando la fricción alcanza el valor más grande que puede tener. Entonces, en el caso límite son iguales. Decimos que la fricción sería igual a μs
por la normal, ¿verdad? Noten que según el problema, mu s es una constante y es igual a 0.35. Y por otro lado, recuerden que al principio del problema habíamos visto que el radio de la circunferencia era igual a L por coseno de 5, ¿verdad? Esto que está acá. Entonces, recordemos que R es igual a L por el cos de 5, ¿verdad? Bueno, por el cos de zeta, realmente. Dejémoslo como zeta para dejarlo todo algebraico y al final lo cambiamos al valor numérico. Entonces, el siguiente paso que voy a hacer es que voy a sustituir esta R, ¿verdad? Acá, en esta R de acá. Y voy a sustituir la fricción, mu s por n, aquí y acá, ¿verdad? Para irlo dejando todo en términos de las cantidades que conozco. Entonces, vamos a irnos a la siguiente página. Voy a copiar la ecuación 1, ¿verdad? N cos de zeta menos mg menos f sen de zeta igual a 0. Pero voy a cambiar f por mu s por la normal. Entonces, la ecuación 1 dice n cos de zeta menos mg menos mu s por la normal sen de zeta igual a 0, ¿verdad? Donde esto que está acá es lo que antes era la fuerza de fricción. La ecuación 2 dice n sen de zeta más f cos de zeta es igual a la masa por el radio por 4pi al cuadrado entre t al cuadrado. Voy a cambiar la fricción por mu s n, voy a cambiar el radio por L cos de zeta. Entonces tenemos n sen de zeta más mu s por la normal por el coseno de zeta será igual a 4pi al cuadrado por la masa dividido entre el periodo al cuadrado y aquí cambiamos R por L, entonces sería L cos de zeta, ¿verdad? Nada más que recuerden que esto que está acá era la fricción y esto que está acá era R. Pero ahora tenemos la ventaja de que podemos dejar todo en términos de zeta, en términos del periodo, ¿verdad? En términos de la gravedad y en términos de la masa si hiciera falta. Pero vamos a ver que en realidad no hace falta. Ahora, lo que sigue ahora es combinar las dos ecuaciones para quitarnos de encima el problema de que no conocemos cuál es el valor de n, ¿verdad? El valor de la normal. Entonces, lo que podríamos hacer es que podemos despejar la normal de las dos fórmulas. Por ejemplo, según la ecuación 1, ¿verdad? Yo tendría que n, sacar factor común y multiplicada por el coseno de zeta menos mu s por el seno de zeta es igual a mg. Y que por lo tanto la normal es igual a mg dividido entre el coseno de zeta menos mu s por el seno de zeta. Mientras que, según la ecuación 2, yo despejo n, ¿verdad? El factor común n por el seno de zeta más mu s coseno de zeta y lo igualamos a 4pi al cuadrado por la masa, por el largo, por el coseno de zeta dividido entre el periodo al cuadrado. Y entonces n será igual a 4pi al cuadrado ml cos de zeta dividido entre el periodo al cuadrado por paréntesis seno de zeta más mu s cos de zeta. Verán que este problema es algebraico, van a quedar expresiones muy grandes, entonces hay que tratarlas con cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no cometer algún error, alguna equivocación
algebraica durante algún paso del procedimiento. Lo que hago después es que igualo las normales, ¿verdad? Y cuando lo hago, incluso me doy cuenta que el problema deja de depender de la masa. Eso quiere decir que el valor de L no depende realmente del valor de la masa. Entonces, voy a copiar, lo que voy a hacer ahora es que voy a copiar esto de acá y lo voy a igualar con esto que está acá. ¿Verdad? Como la normal es igual a la normal, entonces la normal del lado izquierdo era mg entre cos de zeta menos mu s sen de zeta. Y por otro lado, la normal del lado derecho sería la otra, ¿verdad? Sería 4pi al cuadrado por m por L cos de zeta entre periodo al cuadrado por el seno de zeta más mu s cos de zeta. 4pi al cuadrado por m por L cos de zeta entre el periodo al cuadrado por el seno de zeta más mu s cos de zeta. Nada más déjenme revisar que no haya cometido un error, ¿no? Parece que no. ¿Sí? La idea es entonces despejar L, pero recuerden que la idea era desde el puro principio encontrar el valor para L. Yo puedo aquí cancelar las masas, ¿verdad? Entonces quiere decir que el valor de L no depende de la masa. Pero curiosamente tampoco depende de la masa. Pero sí depende de la gravedad, sí depende de zeta y sí depende del periodo. Cuando despejamos L, L nos queda que es igual a la gravedad por el periodo al cuadrado por el seno de zeta más mu s coseno de zeta dividido entre 4pi al cuadrado por el coseno de zeta, paréntesis, coseno de zeta menos mu s seno de zeta. Donde recordemos que zeta era igual a 5 grados, el periodo era igual, aquí era igual el periodo, 4 segundos, ¿verdad? 4 segundos. Y mu s es igual a 0.35. Esta cantidad tiene que tener unidades de metro, porque es una distancia, ¿verdad? Entonces sería igual 9,8 metros entre segundo al cuadrado por 4 segundos elevados al cuadrado por el seno de 5 más 0.35 coseno de 5 entre 4pi al cuadrado coseno de 5 por coseno de 5 menos 0.35 seno de 5. ¿Cuánto da? Me da que es prácticamente 1.8 metros. Sería bueno que ustedes en sus casas lo revisen para cerciorarse de que esté bien, ¿verdad? Tenga sentido el valor que acaba de obtener. 1.8 metros, ¿verdad? Ustedes pueden predecir en qué casos la masa no es importante, ¿verdad? Si en un problema como estos a ustedes no le dan el valor de la masa, eso quiere decir que la respuesta no depende de la masa, ¿verdad? Porque se cancela.
¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Todo bien. ¿Todo bien? Es un poquillo largo, pero... O sea, yo pienso que en general es un tema que es, digamos, muy conciso, muy corto. Ok, vamos a ver un ejemplo de movimiento circular que no es constante. Consideren, vamos a ver aquí, considere una piedra atada a una cuerda describiendo un movimiento circular vertical con velocidad no constante. Entonces, en este caso, lo que yo quiero averiguar va a ser cuál va a ser la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial de la cuerda. Determine desde la masa, perdón, las aceleraciones de la piedra. Okay. Esto es un caso de movimiento circular vertical. Eso puede suceder, por ejemplo, cuando ustedes atan una piedra a una cuerda y entonces la piedra da movimientos en círculos. Cuando nosotros vemos el problema, ¿verdad?, en perspectiva, imaginémonos que ese círculo corresponde a la trayectoria de la piedra, ¿verdad? Ahora, esto sería la cuerda que mantiene a la piedra en su lugar. Y la piedra se encuentra, la piedra se encuentra en este punto. En este punto de acá. Digamos que la piedra tiene una masa m. Ahora bien, por conveniencia, yo voy a medir la ubicación de la piedra con respecto a una línea vertical que me voy a asegurar de que pase por el centro de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, esto sería el radio. Y esto de aquí sería como el eje Y, ¿verdad? Más o menos el eje Y. Ok. Entonces, digamos que la piedra se está moviendo y en este instante de tiempo la piedra avanza hacia esta dirección con una velocidad v. Tenemos que hacer un análisis de fuerza sobre las piedras. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que actúan sobre la piedra en ese lugar? ¿Y hacia dónde apuntan las fuerzas? Bueno, para empezar, ¿verdad? La piedra, nuevamente, por el simple hecho de tener masa, se ve sometida a la fuerza de su propio peso, ¿verdad? De hecho, el peso se vuelve importante porque estamos considerando un movimiento circular vertical, ¿verdad? Eso quiere decir que la piedra en todo instante de tiempo va a experimentar una fuerza que la va a empujar hacia abajo, ¿verdad? Independientemente de la parte del círculo donde se encuentre, la piedra va a experimentar una fuerza mg hacia abajo. Pero también experimenta una fuerza de tensión hacia el centro del círculo. Entonces tendríamos la fuerza de tensión T, ¿verdad? La tensión T. Ahora bien,
Este problema es de movimiento circular. Y como es de movimiento circular, lo más conveniente es que tracemos nuestros ejes de manera que uno de ellos sea paralelo a la dirección radial. Entonces, en este caso, el eje X y el eje Y más bien van a estar limitados a la dirección radial y la dirección tangencial del movimiento circular de la piedra. Entonces, mis ejes serán estos que voy a dibujar acá. Primero dibujo un eje que sea paralelo al radio del círculo, así, y dibujo un eje que sea tangencial al círculo, ¿ok? Estos van a ser mis ejes de referencia. Asumamos que son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, el eje que es radial, lo llamo el eje radial, ¿verdad? R. Y recuerden que el eje radial es positivo hacia el centro del círculo y es negativo hacia afuera. El otro eje lo voy a llamar el eje tangencial del círculo. Y lo denoto con la letra T, ¿verdad? Ojo que hay dos T's, ¿verdad? Una T de tensión y una T de tangencial. Obviamente ustedes tienen que saber por el contexto cuál es cuál. Entonces, esta T sería el eje tangencial, ¿verdad? Tangencial del círculo. Y hacemos, o haríamos, nuestra sumatoria de fuerzas en cada uno de esos ejes. En primer lugar, lo hacemos para la dirección radial. Digamos que en este instante de tiempo, la piedra se ubica en una coordenada que describe un ángulo θ con el eje Y, ¿verdad? El eje Y, en cambio, si es constante, siempre está definido de manera vertical. Mientras que el eje radial y el eje tangencial no. Van cambiando según sea la ubicación de la piedra en cada uno de los puntos de la circunferencia. Entonces, para la dirección radial, nosotros hacemos sumatoria de fuerzas radiales y lo igualamos a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas radiales, nos damos cuenta que en la dirección radial tenemos la tensión, obviamente, ¿verdad? Y también tenemos la componente radial del peso. Vean que si este ángulo es θ, este otro ángulo también es θ, ¿verdad? Y el vector de peso se puede separar en dos componentes. El peso de la piedra tendría una componente tangencial, ¿verdad? Es que la componente tangencial sería, la radial sería esta componente de acá, ¿verdad? Ustedes sacan, ¿verdad? ¿Cuál es la sombra que proyecta el peso dentro del eje radial? Aquí, ¿verdad? Y tendría también una componente tangencial, que sería entonces la sombra que proyecta el peso en la dirección tangencial. Sería esta de acá. Vamos a verla un poquito más paralela. Así, ¿verdad? Entonces, tendríamos la tensión que va positivo porque va hacia el centro del círculo, más la componente radial del peso que sería la masa por la gravedad por el coseno de θ, ¿verdad? ¿Por qué por coseno de θ? Bueno, porque la componente radial es la componente que es adyacente al ángulo de θ grados. Y lo igualamos a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, esto sería igual a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Entonces, esta ecuación, ¿verdad? Que está acá, podría servirnos para calcular, por ejemplo, la tensión. La tensión sería una cantidad que depende de θ, o sea, depende del ángulo en el que se encuentre, ¿verdad? Y depende también del valor de la velocidad en ese punto. Ahora,
En la dirección tangencial tendríamos que hacer algo parecido. Hacemos la sumatoria de fuerzas tangenciales y lo igualamos a la masa por la aceleración tangencial. Esta aceleración tangencial, ¿verdad? Recuerden que es diferente de cero cuando el movimiento no es uniforme. En la dirección tangencial, la única fuerza sería la componente tangencial del peso, que se calcula multiplicando la masa por la gravedad por el seno de zeta, ¿verdad? Igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces, quiere decir que la aceleración tangencial sería igual a la gravedad por el seno de zeta. Porque aquí se nos cancelan las masas, ¿verdad? Entonces, esto es diferente de cero. Solamente sería igual a cero en el caso en particular en el que el valor de zeta sea 0 o sea igual a 180 grados. Porque el seno de 0 y el seno de 180 grados es igual a 0. Profe, ahí no ponemos el peso, o sea, la fuerza del peso como negativa porque está en el eje negativo. Digamos eso. No va negativo, es una buena pregunta, porque la dirección tangencial se define como positiva hacia esta dirección y negativa hacia esa. Entonces, va positivo porque en ese instante de tiempo, el peso, la componente tangencial del peso iría, digamos, hacia la misma dirección que la dirección positiva del eje tangencial. Ok. ¿Sí? Digamos, en general, va positivo cuando apunta hacia la misma dirección que la velocidad, ¿verdad? Entonces, este sería el positivo, este sería el negativo. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Todo bien, entonces. Ahí se termina el ejercicio. No, ahí está, porque entonces ya sacamos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta saldría entonces con esta ecuación de acá, ¿verdad? Ahí estaría. Tal vez rápidamente veamos un ejemplo. Digamos que ustedes tienen una montaña rusa y entonces el carro, ¿verdad? El carrito, ¿cómo se dice? El carrito llega por esta dirección. Luego empieza a subir, ¿verdad? Llega a la parte de arriba y llega aquí. Entonces ahí está de cabeza. En una montaña rusa, el carro no se cae porque está firmemente sujeto por los rieles. Pero digamos que en este caso, el carrito no está sujeto con ningún riel al piso de la montaña rusa. Entonces, el carrito se está moviendo hacia la izquierda con una velocidad v, ¿verdad? Entonces, la pregunta simplemente sería, determine el valor de la velocidad que debe llevar el carrito en la parte de arriba para no caerse. Porque si el carrito se detiene ahí en la parte de arriba, se cae, se detiene para abajo.
Pero si el carrito lleva una velocidad determinada en ese punto, no se cae. Asuma también que esta curva, esta montaña rusa tiene un radio conocido, un radio R. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos que hacer nuevamente la sumatoria de fuerzas. En primer lugar, el carrito experimenta el peso hacia abajo, ¿verdad? El peso apunta hacia abajo y es igual a la masa por la gravedad. Luego, el carrito está haciendo contacto con el piso, ¿verdad? Pero en este caso en particular, nosotros tenemos que suponer que la fuerza normal es igual a 0. Porque, ¿verdad? No puede suceder que la normal y el peso apunten ambos hacia abajo, porque en ese caso entonces la normal no sería una fuerza de reacción, más bien sería una fuerza que aumentaría con el peso, y no tiene sentido desde el punto de vista de esa ley de Newton. Entonces, de hecho, en este caso, la única fuerza que está actuando sobre el carrito es el peso del carrito, ¿verdad? No hay ninguna tensión, no hay ninguna normal, ¿verdad? ¿Por qué no hay normal? Porque el carrito más bien está a nada de separarse del piso. Entonces no hay normal. Y entonces tenemos que plantear nuestros ejes de la siguiente forma. Un eje sería tangencial al círculo y el otro eje sería paralelo al radio del círculo, ¿verdad? Ahora, ese eje que yo dibujé vertical no sería en este problema el eje Y, sería el eje radial, ¿verdad? Es el eje radial, o sea, no es el eje Y, porque más que el eje Y, es el eje radial porque el centro del círculo coincide con la línea vertical en ese punto del círculo. Y por lo tanto es positivo hacia abajo, ¿verdad? Es positivo hacia abajo porque es positivo hacia el centro del círculo. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas radiales igual a la masa del carrito multiplicada por la aceleración centrípeta. La única fuerza que actúa en la dirección radial sería justamente el peso. Sería la masa del carrito por la gravedad. Sería igual a la masa por la aceleración centrípeta y sería igual entonces a la masa por la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Es decir, tendremos masa por gravedad igual a masa por velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Y cancelamos las masas, que no depende de la masa. Y encontramos que la velocidad tangencial tiene que ser de hecho igual a la raíz cuadrada de la gravedad multiplicada por el radio. Entonces, dependiendo del valor del radio del círculo, es como nosotros determinamos cuál tiene que ser la velocidad del carrito en ese punto para no venirse para abajo, ¿verdad? Si va a esa velocidad o va más rápido, no se cae. En cambio, si va más lento que esa velocidad, sí se cae. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Bien, entonces. Bueno. Si no hubiera más preguntas, entonces podríamos dejar la clase de hoy hasta aquí. Seguiremos entonces el jueves. ¿Les parece? Profe, que tengo una consulta. Ok, ¿cuál es la consulta? Es sobre, bueno, en mediación hay unos problemas. Nada más que, digamos, es para saber si uno puede entrar y que queden abiertos o si tienen como algún tiempo o algo así. ¿Perdón? En mediación hay unos problemas que son como prácticas de examen, dice algo así. Pero Ajá. la práctica es más que todo como si uno puede abrirlos y, digamos, le corre un tiempo o no. No, si es de práctica,
O sea, obviamente, si es de práctica, no tiene ningún valor en la nota, ¿verdad? Pero yo creo que eso sí lleva, digamos, como un contador de tiempo para que ustedes se acostumbren al hecho de que el quiz es con tiempo, ¿verdad? Pero, o sea, nada les impide a ustedes hacer la práctica en el tiempo que ustedes consideren que ocupan para contestar, ¿verdad? Más bien es para que ustedes vayan practicando en la idea de que tienen que hacer las preguntas con cierto tiempo. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda? Relacionada a este tema, relacionada al examen. Por cierto, recuerden que el examen es ahorita, ¿verdad? El examen, creo que estaba para El 24 y 25. el 24, correcto. El 24 de septiembre, ¿ok? Para que se vayan preparando. De todas formas, va a haber una semana de repaso, entonces podemos ver dudas en esa semana, pero sería bueno que vayan, digamos, preparándose para el examen, ¿ok? Bueno, Y esa entonces, semana, la otra semana. dejémoslo hasta acá. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta luego. Todos y hasta todas. luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Cuidado, profe. El profe, pura vida. Profe, pura vida, muchas gracias. Bueno,